El sonido del timbre rompió el silencio de la tarde. Doña Elena, una mujer de 73 años, de manos gastadas y rostro surcado por el tiempo, caminó lentamente hacia la puerta principal. No esperaba visitas, mucho menos una carta certificada. El cartero le entregó un sobre sellado con membrete oficial de una inmobiliaria. Ella le agradeció con una sonrisa amable, como lo hacía siempre, sin importar la sorpresa que pudiera traer el sobre en sus manos. Se sentó en la mesa del comedor, junto a la ventana donde solía tomar su café por las mañanas, y con manos temblorosas abrió la carta. Al leer las primeras líneas, sus ojos comenzaron a moverse con rapidez, intentando comprender lo imposible. Su casa, su refugio de toda una vida, había sido vendida. Cerró los ojos un momento, buscando en su memoria si en algún momento había firmado algo, si acaso había permitido que eso sucediera. Pero no, nada. Todo era confuso, irreal, como si la estuvieran arrancando de raíz sin previo aviso. Al anochecer, su hijo mayor, Julián, llegó a casa con expresión cansada. Ella lo recibió con la carta en la mano. Su voz quebrada le preguntó si sabía algo sobre eso. Julián bajó la mirada, dejó las llaves sobre la mesa y suspiró profundamente antes de decir que sí, que él había tomado esa decisión. Elena no entendía. Le preguntó cómo era posible que hubiera hecho algo así sin hablarlo con ella. Él, evitando su mirada, respondió diciendo que estaba endeudado, que había pedido préstamos para sostener su negocio y que los bancos ya lo estaban buscando. Dijo que la casa estaba a su nombre desde que su padre murió, que legalmente podía hacerlo y que no tenía opción, que era eso o perderlo todo. Elena sintió que el mundo se le derrumbaba. Le dijo que esa casa no era un bien cualquiera, que allí habían nacido sus 3 hijos, que cada ladrillo había sido colocado con amor y sacrificio por su esposo, que esa casa era su vida. Al día siguiente, sus otros 2 hijos, Verónica y Martín, llegaron apresurados tras enterarse de lo ocurrido. Verónica, la menor, apenas podía contener la rabia. Le gritó a Julián que cómo se atrevía a tomar una decisión tan importante sin consultar a nadie. Martín, más reservado, pero igual de dolido, le dijo que eso era una traición, que aunque la casa estuviera a su nombre, pertenecía a todos, especialmente a su madre. Julián se defendía diciendo que estaba desesperado, que no quería perder su empresa, que había hecho lo que creyó necesario. Elena intentó calmar los ánimos, pero las voces se alzaban cada vez más, como si los años de viejas tensiones familiares se desataran de golpe. Las discusiones pasaron de la casa a culpas del pasado, a decisiones no resueltas, a heridas que llevaban tiempo ocultas. Entre gritos, Elena se quedó callada, con la mirada fija en una fotografía en la pared. Su esposo sonriendo junto a los niños pequeños, frente a esa misma casa que ahora ya no les pertenecía. Esa noche, el silencio fue tan pesado que dolía. Elena caminó por cada rincón de la casa, tocando las paredes como quien se despide de un ser querido. Entró al cuarto de Martín, donde aún quedaban algunas de sus cosas guardadas en una caja. Luego al de Verónica, decorado con cortinas que ella misma cosió. Finalmente, al suyo, donde en el ropero todavía colgaba el saco de su esposo. Sacó una maleta del armario, la colocó sobre la cama y empezó a empacar. Con cada prenda que doblaba, un recuerdo se le venía encima. Los cumpleaños, las navidades, los días de lluvia viendo películas con sus hijos, los amaneceres preparando café. No lloraba. Estaba demasiado vacía para eso. Mientras doblaba una manta tejida por su madre, dijo en voz baja que si su presencia ya no tenía valor, entonces era mejor irse con dignidad, que ella no había luchado toda una vida para ser tratada como una carga. Al día siguiente, temprano, Verónica la encontró en la sala con las maletas listas. Le preguntó a dónde iba, y Elena le respondió que no importaba el destino, que en esa casa ya no tenía un lugar,
Verónica le suplicó que se quedara, que no debía irse, pero Elena le dijo que no soportaba ver cómo su hogar era destruido por decisiones egoístas, por ambiciones disfrazadas de necesidad. Le pidió que no la detuviera, que su paz era más importante que 4 paredes. Martín llegó poco después y al enterarse intentó convencerla de que esperara, que buscarían una solución, pero ella estaba decidida. Dijo que no necesitaba caridad ni explicaciones, que solo deseaba ser respetada. Julián entró en ese momento, sorprendido al verla con las maletas. Elena lo miró directamente a los ojos y le dijo que lo perdonaba, pero que no lo entendía, que esperaba más de él. Julián, por primera vez, no tuvo nada que decir. Solo bajó la cabeza, sintiéndose más pequeño que nunca. Mientras Elena cerraba la puerta detrás de ella, el sonido del picaporte pareció sellar no solo una casa, sino una historia entera. Caminó por la calle despacio, sin mirar atrás, como quien ha entregado todo y solo espera recuperar la paz. Nadie sabía a dónde iba, ni siquiera ella misma, solo sabía que había perdido su hogar, no por un terremoto ni por una tragedia, sino por las decisiones de aquellos a quienes más amaba. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. La casa se sentía vacía sin doña Elena. Aunque aún no se había ido lejos, estaba hospedada en casa de una vecina mientras decidía sus próximos pasos. Su ausencia llenaba todos los rincones. Las risas de antaño, el aroma a pan recién horneado, el sonido de su voz llamando a cada uno de sus hijos por su nombre completo cuando estaban en problemas. Todo eso había desaparecido como si la vida misma se hubiera detenido. Verónica fue la primera en regresar al día siguiente. Subió a su antiguo cuarto, ese que aún conservaba la lámpara de mesita con forma de mariposa que su madre le regaló a los 12 años. Buscando consuelo entre las cosas viejas, abrió un cajón polvoriento del ropero donde solía guardar sus diarios y encontró una caja de madera oscura, de esas que su madre siempre decía que contenían recuerdos del abuelo. Con curiosidad y un poco de esperanza, la abrió, y entre fotografías en sepia y cartas amarillentas, apareció un sobre dirigido a Julián, Martín y Verónica. La caligrafía era inconfundible, era del padre. Verónica bajó corriendo las escaleras con la carta en mano, llamando a gritos a sus hermanos. Martín llegó primero, con expresión de confusión y leve molestia, pero al ver el sobre en las manos de su hermana, frunció el ceño con extrañeza. Julián apareció poco después, arrastrando los pies, como quien carga con el peso de la culpa en cada paso. Verónica les dijo que no sabía si debían abrirla, pero sentía que su padre tenía algo que decirles, incluso después de muerto. Martín le respondió que si alguien debía leerla era su madre, que esa carta podía ser privada. Julián, con voz baja, dijo que ya era tarde para respetar secretos y que quizás eso ayudaría a entender algo que todos estaban pasando por alto. Entonces, Verónica rompió el sello y comenzó a leer en voz alta. La carta hablaba de valores, de esfuerzo, de amor. El padre relataba cómo él y Elena habían construido esa casa con sus propias manos, cómo se turnaban para trabajar y cuidar a los niños, cómo cada rincón de ese hogar contenía una parte de su alma. El punto más impactante de la carta vino cuando el padre escribió que algún día esa casa podía desaparecer, ser vendida, derrumbada, lo que fuera, pero que la verdadera herencia que les dejaba no eran paredes, ni muebles, ni terrenos. Dijo que lo que realmente quería dejarles era el ejemplo de respeto, de diálogo, de sacrificio por los demás. Que si algún día llegaban a enfrentarse entre ellos por algo material, que recordaran que la casa era solo un símbolo, no el fin. Que la verdadera riqueza estaba en mantenerse unidos. Las palabras quedaron flotando en el aire como un suspiro largo. Verónica terminó de leer con la voz entrecortada. Martín no pudo contener las lágrimas, y por un momento
volvió a ser ese niño que buscaba protección en los brazos de su madre. Julián, por su parte, se cubrió el rostro con las manos y dijo que se había equivocado, que había puesto el miedo y la presión por encima de la memoria de su padre y del amor a su madre. El silencio que siguió fue denso, pero no tenso. Era un silencio de reflexión. Julián confesó entonces que desde hacía años se sentía solo, que no había querido contar sus problemas por orgullo, por temor a ser juzgado. Dijo que tomó la decisión de vender la casa porque creyó que nadie lo entendería, que era su carga y debía resolverla solo. Verónica lo miró con compasión y le respondió diciendo que la familia no estaba para juzgar, sino para sostener, para compartir las cargas. Martín asintió, diciendo que todos habían fallado en no estar más presentes, que en algún momento cada uno se alejó, se encerró en su mundo, y que tal vez eso había hecho que Julián sintiera que no tenía otra salida. La carta del padre había abierto una herida, pero también había comenzado a sanarla. Era como si desde algún lugar él les hubiera recordado quiénes eran realmente y lo que su madre representaba para todos ellos. Decidieron ir juntos a hablar con Elena. Verónica llamó a la vecina y le pidió que la invitaran a dar un paseo. Querían que fuera sorpresa. Mientras tanto, limpiaron la casa, guardaron con cuidado sus cosas, y Martín tuvo una idea: crear un rincón de homenaje con fotografías familiares, frases del padre y una copia enmarcada de la carta. Esa pared sería llamada el Muro de la Memoria, un símbolo de la nueva etapa que querían construir. Julián, conmovido, tomó su computadora y comenzó a buscar propiedades en venta. Les dijo que con el dinero que quedaba de la venta y un pequeño préstamo, podrían comprar otra casa para su madre, una que fuera de todos, no solo suya. Verónica le dijo que esa sería la forma más clara de pedir perdón, no con palabras, sino con actos. Martín propuso que la nueva casa no solo fuera para ella, sino un nuevo centro familiar, donde pudieran reunirse, celebrar, reconstruir el vínculo perdido. Cuando Elena llegó esa tarde, guiada por la vecina, no entendía qué sucedía. Al abrir la puerta y ver a sus hijos esperándola, con ojos húmedos y rostros sinceros, sintió que algo había cambiado. Julián se acercó primero. Le dijo que no podía deshacer lo que hizo, pero que podía hacer todo lo posible por repararlo. Le explicó lo de la carta del padre, lo que descubrieron, y cómo eso los había hecho despertar. Martín le mostró el muro de la memoria, y Verónica, abrazándola, le dijo que no volverían a fallarle. Elena no dijo nada al principio. Caminó lentamente hasta la pared de recuerdos, tocó con los dedos la foto de su esposo joven y susurró que ya no se sentía tan sola. Luego se volvió hacia sus hijos y dijo que no necesitaba una casa nueva, ni gestos grandiosos, que lo único que siempre había querido era respeto, consideración, y que nunca olvidaran de dónde venían. Les agradeció con una voz suave, pero firme, y les dijo que ahora sí sentía que tenía una familia otra vez. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentaron todos en la mesa del comedor. No hubo manjares ni brindis, solo sopa caliente, pan recién hecho y palabras sinceras. Pero en esos pequeños gestos, en las miradas cómplices, en las manos que se tomaban unas a otras, estaba el verdadero valor de un hogar. Habían perdido una casa, sí, pero estaban empezando a recuperar algo mucho más valioso: el amor y la unidad que los había mantenido de pie durante tantos años. La carta del padre, más allá de las palabras, había sembrado una semilla que comenzaba a florecer en los corazones de cada uno de ellos. La mañana de la mudanza llegó con un cielo despejado y una brisa suave que parecía acompañar el nuevo comienzo de Elena. Los 3 hijos llegaron temprano, cada uno con cajas, flores y una energía distinta a la de semanas atrás.
Julián estaba más callado que de costumbre, pero sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y expectativa. Verónica no paraba de dar indicaciones, buscando que todo estuviera perfecto, y Martín, con su paciencia habitual, cargaba los muebles más pesados con una sonrisa discreta en el rostro. Elena los observaba desde el umbral de la puerta de su nueva casa, con las llaves en la mano y el corazón latiendo, como en su primer día en el antiguo hogar, hacía más de 3 décadas. Respiró hondo y pensó que, quizás, esa era la paz que tanto había anhelado en silencio. Cuando entró, se detuvo en la sala, donde ya habían colocado una alfombra color vino y el viejo sillón que tantos recuerdos guardaba. Dijo en voz baja que no sabía si merecía tanto, y Julián se acercó para decirle que no se trataba de merecer, sino de reparar, de reconocer lo que siempre fue suyo y que nunca debió haberse puesto en juego. Elena caminó lentamente por los pasillos, tocando las paredes con la yema de los dedos, como quien saluda a un viejo amigo. Al entrar en la cocina, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sobre la mesa estaba el mantel bordado por su madre, cuidadosamente guardado por Verónica todos esos años. La cafetera que tanto usaba ya estaba en su sitio, y en el centro de la mesa, una foto de su esposo con una frase enmarcada que decía que donde hay amor, siempre hay un hogar. Verónica le explicó que ese espacio era suyo, pero también de todos, que querían volver a sentarse ahí cada domingo, como antes, sin rencores ni prisas. Martín le ofreció una taza de té, y mientras se lo servía, le dijo que aunque no podían cambiar el pasado, sí podían aprender de él. Julián, por su parte, se quedó de pie, observándola con una mezcla de admiración y remordimiento. Se acercó y le tomó la mano con suavidad, diciéndole que no había un solo día en que no pensara en lo que hizo, pero que ese dolor lo ayudó a darse cuenta de lo ciego que había estado. Elena lo miró con ternura y le respondió diciendo que la vida enseña a través de las pérdidas, y que ella también había aprendido a soltar el orgullo y abrazar lo que realmente importa. Al atardecer se reunieron en el jardín, donde Martín colgó una guirnalda de luces cálidas y los niños, hijos de Verónica, corrían entre las plantas riendo. Elena se sentó en una mecedora antigua que trajeron del viejo patio y dijo que ese momento valía más que cualquier casa. Contó una anécdota de cuando Julián era niño y rompió una ventana jugando al fútbol, y todos rieron con ganas, incluso él, que admitió que había culpado al perro de la vecina. Esa risa compartida, honesta, era el verdadero acto de reconciliación. Verónica dijo que el pasado dolía, sí, pero también enseñaba, y que su madre les había dado la lección más grande de todas: nunca dejar que el orgullo hablara más fuerte que el corazón. Elena los miró uno por uno y dijo que ya no temía al futuro, porque mientras se tuvieran los unos a los otros, nada realmente importante se perdería. Y en ese instante, mientras el sol se ocultaba lentamente y las luces titilaban sobre sus cabezas, todos comprendieron que habían regresado al hogar, no por las paredes que los rodeaban, sino por el amor que habían vuelto a construir. Hoy hemos visto cómo una familia, pese a los errores y heridas, logró reencontrarse y reconstruir lo que realmente importa: el amor y la unidad. ¿Qué fue lo que más tocó tu corazón en esta historia? Me encantaría saber tu opinión. Vamos, y a conversar en los comentarios. Aquí en el canal encontrarás más historias que inspiran, emocionan y te acompañan en cada momento. Gracias por ser parte de esta comunidad tan especial. Personas como tú, de alma grande y corazón generoso, hacen que todo esto valga la pena. Te espero en el próximo video, donde seguiremos compartiendo emociones inolvidables.